Las Awi Anime eran mujeres del pasado prehispánico que no muchos conocen, y para quienes sí, incluso algunos estudiosos del tema de manera muy simple refieren que eran las prostitutas en Tenochtitlan, lo cual es un juicio de valor muy pobre. Pero, ¿cómo las veían los ibéricos? Para ello refiramos como ejemplo a Bernardino de Sahagún, quien en su Códice Florentino dejó un discurso que supuestamente los padres les decían a sus hijas. Mira, también, hija, que nunca te acontezca afeitar la cara o poner colores en ella, o en la boca, por parecer bien, porque esto es señal de mujeres mundanas, carnales. Los afeites y colores son cosas de las malas mujeres, y carnales los usan. Y las desvergonzadas, que ya han perdido la vergüenza y aún el seso, y andan como locas y borrachas, estas se llaman Awi Anime. Desgraciadamente este tipo de referencias no sabemos qué tan auténticas son, y es el problema de ver el pasado con ojos ajenos, como lo hicieron los españoles, ya que la verdad, basándonos en esta descripción, la mayoría de mujeres hoy serían consideradas Awi Anime. Por ello, trataremos de verlas de una forma más objetiva. Awi Anime no significa prostituta, pues esta deriva de Awiani, la cual a su vez viene del verbo awia, que se traduce como alegrarse, tener lo necesario o estar contento. Estas mujeres podían salir del pueblo común o bien ser parte de tributo de otros pueblos, no pudiendo ser una mujer noble una Awi Anime. Estas son tratadas según la fuente que se consulte con una visión doble moralista, pues algunos registros les dan muy mala fama y otros no. Por ejemplo, en algunos poemas nahuas la refieren como preciosa flor de maíz tostado y maravillosa criatura. Incluso se llega a referir que son más valiosas que las flores y ciertas bebidas de cacao, ya que con su presencia alegraban el alma. Pero otras fuentes las ponen como ejemplo de lo que una mujer, digamos hoy, decente no debía ser, pues se buscaba que las mujeres en general debían ser recatadas y bien portadas, ya que si no era así, podían volverse unas Awi Anime, o de cascos ligeros, como se dice hoy. Y también a los hombres se les decía que las debían evitar, ya que algunas de ellas podían estar en los cruces de caminos donde éstas los tentaban ofreciéndoles bebidas. Así, tenemos juicios de valor encontrados. Ahora, algo que las distinguía del resto de mujeres es que éstas serían muy libres, o dijeran hoy empoderadas, ya que usaban su cabello suelto, se arreglaban mucho, usaban en sus vestidos símbolos de flores, siendo libres en el uso de su cuerpo y ademanes faciales, al hacer movimientos provocadores mostrando la cabeza en alto, capaces de ver de frente y sonreír. Y en cambio, todas estas cosas estaban vedadas a las mujeres de familia, las cuales debían ser serias y calladas, no vestir provocadoramente, ni exagerar sus movimientos corporales o sus movimientos faciales, sobre todo en la calle. Además de que las mujeres adultas que no fueran niñas debían usar elaborados peinados. Y precisamente de estos aspectos, como son el peinado y vestimenta, se han dado especulaciones en relación a la figura de la famosa Malinche, pues en representaciones suyas muchas de las características de esta se parecen a las descripciones de las Awi Anime. Al respecto, algunos creen que el lado positivo de estas representaciones, con el pelo suelto, sus ademanes y poses, demostraban que esta era una mujer libre y segura, como las Awi Anime. Pero los detractores de Doña Marina señalan por ejemplo el Códice del Aperreamiento, donde esta fue dibujada, en donde algunos creen que fue pintada intencionalmente como una Awi Anime, de forma despectiva, precisamente atribuyéndole que era la prostituta de Cortés. Ahora, aunque se trate de culturas completamente alejadas, existen muchos paralelismos con las geishas del Japón, quienes igualmente adquirían conocimientos de erotismo, los cuales no necesariamente tenían que ver con tener sexo, donde geishas y las prehispánicas se les podía encontrar en celebraciones importantes, como es el caso de las celebraciones que se hacían en el Cuicacali, o Casa de Cantos, y no solo ahí, sino que aparecían en varias celebraciones a lo largo del año, como por ejemplo en Tlacaxipehualistli, Toxcatl, entre otras más, donde bailaban con los guerreros prestigiosos, quienes las podían tomar de la cintura.
Así, parece que éstas aprendían ciertas artes no solo en la seducción, sino en el canto y la danza. Conocimientos que sumados a su aparente libertad de movimiento las hacía destacar, pero no en un sentido vulgar como el que le asignaron los españoles. También parecido a una costumbre japonesa, donde hubo un periodo donde se pintaban los dientes de negro y se maquillaban las mujeres, de las nuestras se tiene registro que tanto mujeres decentes y las aoyanime se llegaban a pintar el rostro de amarillo, pero adicionalmente las aoyanime, como en Japón, se pintaban los dientes, pero de rojo, con la grana cochinilla, pigmento muy valioso en ese entonces y aún hoy en día. Pero volviendo a los calificativos negativos que les asignaban, tenemos que existe otro contrasentido con esta forma mala de verlas, pues parte de su papel tenía que ver con su propia cosmovisión, la cual nadie podía tachar de forma despectiva, pues éstas tenían una divinidad regente, la cual era Xochiquetzal, la señora de las flores y la belleza, de la cual obtenían los símbolos de flores que aparecen en varias de sus representaciones. También existen varias versiones que refieren que las mujeres que nacían en ciertos días del Tonalpohualli, sobre todo el día 1 Flor, que era el día de Xochiquetzal, habrían de ser aoyanimes, siendo que algunos hablan de un tipo de prostitución sagrada, volviendo a la mentalidad europea y moderna, donde algunas de ellas llegaban a representar divinidades, como es el caso de la ceremonia donde se dice que se sacrificaba a quien representaba a Tezcatlipoca durante un año, siendo que a este personaje se le daba a 4 de estas mujeres, representando una Xilonen, señora del maíz, Atlatonan, señora de las costas y divinidad madre, Huixtocihuatl, señora de la sal, y la mismísima Xochiquetzal, la señora de las flores, quienes satisfacían las necesidades de Tezcatlipoca, no siendo solo estas carnales, las cuales con sus servicios buscaban pedir a las divinidades prosperidad para toda la sociedad mexica. Así, nadie podría atreverse a hacerles el feo a una divinidad encarnada durante ceremonias a lo largo del año. Pero buenas o malas vistas, como toda persona, estas mujeres hacían lo que tuvieran que hacer para vivir, recibiendo a cambio contraprestaciones, y con ello subsistir. Donde se refiere que cuando acompañaban a personas a ser sacrificadas, como si estos fueran sus cautivos, al final como tributo de guerra, éstas recibían las cosas que el sacrificado portara. O en el caso de los guerreros con quienes bailaban, recibían a cambio mantas y otros objetos de los guerreros por sus servicios. Y algunos de los lugares donde se les podía encontrar era, como ya dijimos, en los cruces de caminos, en las casas de canto o también en los mercados, habiendo otros lugares como las casas llamadas casa donde se compran traseros o lugar donde se venden traseros, o también llamadas casas de alegres. Con todo lo dicho, desde mi punto de vista muchas fuentes catalogaron a todas las mujeres que ejercían el oficio más viejo del mundo como aoyanime, aunque creo que había varios estratos, donde éstas estaban en el peldaño más alto, habiendo otras mujeres que efectivamente ejercían la prostitución común y corriente. Pero los españoles vieron a estas mujeres de forma muy negativa, como si en Europa no existiera la prostitución, lo cual no es de extrañar, sino hay que ver la mala fama que le asignaron a María Magdalena durante siglos, o cómo trataron a muchas mujeres en Europa como brujas, siendo que en su mentalidad una mujer dueña de su ser, su sexualidad y de su mente es muy peligrosa. Y si bien creo que había algo de doble moral también en estos grupos prehispánicos, ya que también las ponían como malos ejemplos en ciertos aspectos, las actividades que realizaban las aoyanimes en específico no solo se limitaban a tener simple sexo y ya, pues tenían conocimientos y habilidades especializadas, incluso hasta el actuar, ya que al tomar el papel de divinidades en ceremonias, reactualizaban creencias sagradas para ellos, las cuales eran necesarias para que el mundo siguiera existiendo y hubiera abundancia, incluso teniendo un papel tan importante como acompañar en sus últimos momentos a guerreros que daban su vida por ello.
Por tanto, estas mujeres que también muchos les dicen seductoras del mundo prehispánico, y que sí, seguramente dentro de la propia sociedad no eran muy bien vistas por todos, eran reconocidas por los órganos de gobierno, si se quiere como un mal necesario, o como un deber sagrado, las cuales no han sido comprendidas a cabalidad hasta el día de hoy, ni el papel que desempeñaban como parte del engranaje de la cosmovisión de estas culturas.